Hola, buenas noches, Gutión Tov. Estamos prácticamente en la última hora de estas 48 horas de Rosh Hashanah del Hasidismo, que como el nombre lo indica, es una fecha más que especial, una fecha que tiene un contenido enorme y que adquiere un nombre de tal magnitud como Rosh Hashanah, que simboliza algo tan central en el judaísmo, nos reúne en esta oportunidad para realmente hablar de cosas muy profundas. Esto es el hasidismo un poco, el núcleo del conocimiento divino, la apertura de toda la dimensión interior de la Torá y la herramienta y el proceso por el cual se activó en un momento de la historia el desenlace del cumplimiento del objetivo de la creación. Título interesante dice que si realmente va a suceder, esto es prácticamente una expresión de que ha pasado tanto tiempo, tantos siglos, tal vez uno siente tanta desilusión, tanta frustración. Estamos esperando el Mashiach a cada instante, estamos esperando que ya esto suceda, que las dudas, Dios nos permita, pueden entrar. Todo lo que nos pasa en la cabeza, cada hora, cada minuto que pasa, y vemos que el objetivo de la creación no se está cumpliendo. Por eso uno tiene que entender esta época tan especial que vivimos, con todas las cosas que están pasando, y más que nada, como vemos este último año, con todos los fenómenos mundiales que están sucediendo, empezar a entender un poco de qué se trata esto, el hasidismo, la influencia del judaísmo y el plan de la creación. A lo largo de esta semana seguramente todos estuvimos estudiando y escuchando todas las clases de esta semana del hasidismo y fuimos aprendiendo cómo la vida tiene un sentido, cómo la existencia tiene un objetivo, cómo la Torá describe que la creación tiene un plan, que Hashem en su voluntad eligió generar un espacio de ocultamiento de su presencia, de la verdad absoluta, de la realidad de lo que él significa, ocultarse y crear este espacio, que en hebreo se llama Olam, mundo, que viene de Elem, de ocultamiento, para que nosotros, las criaturas, la humanidad en general y el pueblo judío en particular, desarrollen este plan, cumplan este plan y se cumpla ese objetivo que tiene Hashem, el Creador, de alojarse, habitar este mundo, revelarse. Y por eso creo que durante estos minutos que voy a estar con ustedes, les voy a decir un par de palabras claves. Creo que una palabra clave que me va a acompañar esta charla es la palabra visión, ver, y otra palabra clave tiene que ver con la paz, que es parte de la palabra paz de un versículo que nos acompaña las enseñanzas de todos estos días, un versículo del libro de los Salmos, del rey David, del capítulo 55, que dice que rescataste en paz mi alma. Realmente visión y paz son dos palabras que un poco van a definir la idea de lo que está sucediendo actualmente, el aporte del hasidismo, qué es el hasidismo en sí, esta aparición del conocimiento divino de manera masiva en un momento de la historia. Muchas veces estudiamos, tal vez desde el punto de vista histórico, el hasidismo aparece, cuando hablamos de hasidismo hablamos del interior de la Torá, del núcleo del conocimiento divino, apareció en un momento difícil, en un momento realmente de orfandad de nuestro pueblo, en un momento de dificultad material y espiritual, y el hasidismo vino, como lo desarrollamos a lo largo de todos estos días, vino como luz, vino a alumbrar, vino a dar energía, vino a dar fuerzas, vino a darnos armas espirituales para prepararnos para la redención. Este es el segundo objetivo. Es decir, por un lado tenemos el desarrollo del conocimiento divino, la apertura de algo, ¿sí?, de un caudal de conocimiento que estuvo durante siglos oculto, que estuvo en pocas cabezas, en pocas personas, y su masificación, su transmisión. ¿Pero para qué todo esto? Para que realmente se encienda la fase final del objetivo de la creación. Porque el hasidismo no es más ni menos que el anticipo también de lo que es lo denominado como Toratosh el Moshiach, la Torá del Mashiach, todo el conocimiento divino. Un conocimiento divino que es tan vasto, tan amplio, tan grande, hasta tal punto que hay una definición de los sabios que dice que la Torá que nosotros estudiamos en este mundo es banal frente a la Torá del Mashiach. Es aire, es nada lo que tenemos hoy
en cuanto a conocimiento divino en relación a lo que viene. Y estamos en un momento especial de la historia, especialísimo de la historia. Por primera vez en la historia, hace 30 años atrás, recibimos del Rebbe de Lubavitch, el líder de la generación, el anuncio de la redención, algo que no pasó nunca. Si bien en este extenso galut, que tiene 1952 años y algunos meses ya desde la destrucción del segundo templo, y cuando hablamos de galut, por supuesto, no estamos hablando de una cuestión geográfica, sino como entendemos profundamente exilio, exilio es la definición del ocultamiento de la verdad, el ocultamiento de la presencia divina en el mundo. Y acá empieza a jugar la palabra visión. Pero antes de hablar de este tema, quiero seguir con este punto, que hace 30 años, y durante un año y medio, desde agosto de 1990 hasta febrero de 1992, durante 18 meses, durante un año y medio, recibimos lo que se llama Besorat HaGeulá, el anuncio de la redención. Y lo recibimos desde el hasidismo, justamente. En la novena fase del hasidismo, en el noveno Rebbe, el noveno eslabón de la dinastía, cada Rebbe es una fase en esta tarea, en este proceso de revelación y manifestación de la verdad divina en el mundo, como decimos todos los días en las plegarias, Beitala Shema Melujá, como leímos ayer justamente del profeta Obadiah en la Haftará, y será para Hashem el reino, se verá realmente la verdad de la existencia. El único poder es Hashem, la única verdad es Hashem, toda la humanidad, toda la existencia dependemos absolutamente de él, y que cualquier persona, cualquier criatura piense que tiene algún elemento de poder, es ficticio, la única verdad es la verdad divina. Y cuando les hablaba de visión, justamente nos referimos a esto, que la llegada del Mashiach, a la que nos está preparando el hasidismo desde su surgimiento, es justamente la apertura de la visión. Estamos en un periodo de tiempo de ocultamiento, y eso es lo que define el galut, de ocultamiento de la presencia divina, y estamos justamente en un proceso de reversa. Y como les decía, hace 30 años, en agosto de 1990, empezamos durante un año y medio a recibir información del Rebbe de Lubavitch sobre la proximidad, la inmediatez, la inminencia de la redención. Semana a semana el Rebbe de Lubavitch nos empezó a anunciar justamente con lujo de detalles, cada semana con un nuevo descubrimiento, y por primera vez en la historia, como les decía antes, por primera vez en la historia tenemos un líder judío que, no como sucedió muchas veces, que había fechas estimadas, y esas fechas se terminaban descubriendo que eran en realidad eslabones del proceso de redención, sino por primera vez en la historia un líder judío de la magnitud del Rebbe de Lubavitch anuncia y nos dice semana a semana cosas como las siguientes: que hay profecía en Israel y hay profeta, y el profeta tiene fundamentalmente el mensaje de que la redención es inminente, el Mashiach ya está en este mundo, el Mashiach está revelado, tenemos que dedicarnos a estudiar en la Torá temas sobre Mashiach y redención intensamente. Este es el camino realmente para traer el desenlace de la historia, el estudio continuo, y por supuesto, qué mejor sería el estudio grupal de temas de Mashiach y redención. Y así semana a semana, durante este año y medio increíble, este año y medio sorprendente, el Rebbe de Lubavitch nos deja el anuncio de la redención, que el mundo ya está listo, que, como vimos estas semanas en sus enseñanzas, toda la tarea de refinación, toda la tarea del rescate de las chispas de divinidad, toda la tarea de transformación del mundo se terminó. Y lo que tenemos de acá en adelante es otro tipo de tarea, y es inentendible la razón por la cual todavía el Moshiach no vino. El Rebbe de Lubavitch también nos dice durante este año y medio fantástico de mensajes que la misión terminó, y todo lo que nos queda como judíos, como emisarios de Dios, todas nuestras tareas tienen que atravesar el portón, ¿sí? Tienen que realmente compenetrarse con el tema de Mashiach, tenemos que despertarnos. En reiteradas ocasiones el Rebbe de Lubavitch habla de que tenemos que abrir los ojos, abrir con inteligencia los ojos, realmente salir de este acostumbramiento que tenemos por el ocultamiento,
como alguna vez expresó, nacimos en el exilio, nacimos con este ocultamiento que no percibimos abiertamente la divinidad, vivimos con esto, nos acostumbramos a esto y tenemos que hacer el ejercicio de sacarnos esto de nuestra mente, transformar realmente esta mentalidad de exiliados, esta mentalidad que estamos acostumbrados a que Dios esté oculto. Como a veces decimos, estamos acostumbrados desde niños que nos eduquen, cuando empezamos a hacer las preguntas, cuando empezamos a hacer los porqués, ¿dónde está Dios? ¿Qué es Hashem? ¿Qué pasa con Hashem? ¿Por qué no veo a Hashem? En general recibimos respuestas que son verdaderas, poéticas, respuestas tal vez abarcantes, pero que no dan una respuesta definitiva. Hashem está en todas partes, Dios está en tu corazón, que por supuesto son todas verdad, pero la verdad de la Torá, la verdad del judaísmo, es como el inicio de la creación, con la presencia evidente y revelada del Creador, con el Creador manifiesto, con el Creador interactuando y visible con sus criaturas, con el Creador instalado en su morada, como está definido el objetivo de la creación. Realmente Hashem tuvo un deseo de tener una morada, ¿sí? Se llama Dirá Betachtonim en hebreo, una morada en los planos inferiores. Es un midrash que el hasidismo en general y nuestro Rebbe lo desarrolla, lo emplea de forma increíble. Dirá Betachtonim, como una persona que se construye su vivienda y habita con toda su esencia, y en plural, porque esta instalación, esta habitación divina no solo es en el mundo, sino en nosotros. También el espacio de revelación es nuestro pequeño mundo que somos nosotros. Y esto es un poco lo que nosotros estamos en esta época de milagros y maravillas, como el Rebbe denominó a todos estos años, como el Rebbe empezó a partir del año 1979, allá por septiembre, cuando fue Rosh Hashanah del año 5740, Tafshin Mem, empezó a definir los años con su relación a la llegada del Mashiach. Increíblemente este año que estamos viviendo, Tafshin Pei Aleph, es un año que el Rebbe habló de él hace 30 años y definió sus iniciales como Pelaot Arenu, maravillas les mostraré, parafraseando justamente un versículo de Mijá que habla de como en los días de tu salida de Egipto les mostraré maravillas, Arenu Niflaot. Y justamente estamos en una época especial donde todo lo que viene por delante solo son cosas buenas y positivas. El hasidismo tiene como bandera realmente que la llegada del Mashiach no es una catástrofe, no es una hecatombe, sino es un hecho de paz, un fenómeno de paz, con eslabones de paz y situaciones de paz. Hasta tal punto que si uno revisa el Tanaj y empieza a estudiar en serio los temas de Mashiach, que están llenos, ¿sí?, llenos de referencias a lo largo de todos los profetas sobre la redención, sobre el Mashiach, vamos a encontrar con claridad todas las cosas que están sucediendo ahora. Viene el hasidismo y nos desarrolla este versículo del rey David: recataste mi alma en paz, mi krabli, de los que me enfrentaban, porque muchos estaban conmigo. Un versículo, cuando hablamos de rescate en general, rescate es una palabra fuerte, rescate está asociado a un hecho forzado, a la violencia, pero una de las novedades del versículo habla de que el rescate es en paz. ¿Y quién dice esto? Este mensaje, este versículo, por supuesto, es una declaración del rey David en los Salmos, ante una situación personal de él, pero encontramos en el hasidismo explicaciones que este versículo, te rescataste en paz mi alma, es una referencia a la era del Mashiach, justamente a nuestro momento, más que nada en un mundo que está tan convulsionado, tan bombardeado mediáticamente, con tantos temores que se infunden, con tantos miedos que se propagan, con todos los desafíos que tuvimos estos meses. De todas maneras, la Torá dice que no debemos dudar de ninguna cuestión, no debemos tener miedo a nada. Estamos en una época que realmente la redención se está abriendo. Para darles un ejemplo, uno de los fenómenos más increíbles que sucede es que en las fechas hasídicas suceden salvaciones de Israel los últimos años. El 19 de Kislev, este día que estamos viviendo, Rosh Hashanah del hasidismo, el punto de inflexión
donde se empezó a revelar justamente el núcleo de la Torá, lo que va a permitirnos conectar a la Torá del Mashiach, a la revelación de la presencia divina en el mundo. El 19 de Kislev del año 2003 fue capturado uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel contemporáneo. En la Segunda Guerra del Golfo, tras meses de búsqueda, el ejército norteamericano capturó a Saddam Hussein y Iyamach Shemov Zichro, lo capturó, estaba en un sótano, en una situación así impresentable, y el ejército norteamericano lo capturó el 19 de Kislev. Es más, hace pocas horas, 19 de Kislev del año 2020, otro de los grandes enemigos de Israel que propagan odio continuamente contra Israel, ayer renunció, y hay versiones muy fuertes, todavía no se confirmó, hay versiones muy fuertes de que ya no está en este mundo el líder supremo de Irán, Khamenei, el superior director Ayatollah de Irán, entregó el poder por una enfermedad mortal, y justo un 19 de Kislev también. Es decir, fenómenos así estamos viendo a diario desde hace varios años, desde la primera guerra del Golfo, desde ese anuncio de la redención en 1990 en agosto, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, el Rebbe desempolvó, ¿sí?, un midrash, un pasaje muy importante de Yalkut Shimoni, de un midrash que habla justamente de pueblos que se estremecen y se alarman por una guerra, por la invasión del rey de Persia, que es el territorio iraquí. El Rebbe se encarga de aclarar a un rey árabe, que era Kuwait, y el mundo entraba en convulsión, y en ese momento está escrito en el Midrash que el Rebbe lo nombra en muchas veces a lo largo de estos 18 meses mencionados, que las naciones se convulsionan. En Israel dice, Leanana, Anu, Nelech, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde agarramos? Dicen en Israel. Pero ese es el momento, dice, es el año que el rey Mashiach se revela, sucede este tipo de cosas, y el Midrash sigue diciendo, citado por el Rebbe, es el momento que el Mashiach se revela, se para sobre el techo del Beit HaMikdash y dice, humildes, llegó el tiempo de vuestra redención. Es decir, que el Midrash consolida esta profecía, el Midrash define como nuestra época es el final de la historia, realmente como Hashem dice, todo lo que hice no lo hice sino por ustedes, hijos míos, no teman, y realmente se empieza a revelar, y este es un proceso de siglos, y un proceso que el hasidismo disparó y exponenció, un proceso donde estamos viendo cómo se están dando todas las condiciones para un mundo potable, para un mundo adecuado para la revelación de la redención. Hace años vemos en el mundo fenómenos increíbles, fenómenos de la magnitud parecidos, como decía el versículo anterior, a lo que fue la salida de Egipto, versículos que realmente se están dando en una dimensión increíble en nuestra época, como las naciones, nuestros enemigos, cuando mirábamos 40 años atrás, 35 años atrás, 30 años atrás, veíamos que Israel estaba rodeado de enemigos, de naciones poderosas, como Siria, con ejércitos tremendos, armados por la Unión Soviética, que ya está extinta, que ya no existe, ¿sí? Un país demoníaco que el Rebbe ni no nombraba, ni lo decía por el nombre, no nombraba a Rusia, durante 70 años imponiendo el miedo al mundo, armando los enemigos de Israel, y de la noche a la mañana, sin que se dispare un tiro, sin que haya, Dios no permita, sangre, justamente en paz, palabra clave de esta charla, en paz, como nuestra propia vida, que tiene que estar en paz en esta época, cuando descubramos que la redención está, cae la Unión Soviética, y a lo largo de los años, Primera Guerra del Golfo, Segunda Guerra del Golfo, Primavera Árabe, guerras civiles en los países, caída de dictaduras y tiranías. Uno de los primeros anuncios del Rebbe del año 90 es el fenómeno de las caídas de las tiranías. Caen los países satélites, esos ex países comunistas, el comunismo empieza a desaparecer en el mundo, empiezan a caer las tiranías del norte de África, de los países del Magreb, cae Gaddafi. Siria, les decía, la potencia militar más grande de Medio Oriente, entra en una guerra civil terrible. Por supuesto que nadie se alegra porque haya muertos y haya víctimas. Cada uno es una criatura de Dios, pero hay seres humanos que realmente tenían o tienen todavía algunos
como propósito la destrucción, el odio, y todos, realmente, todos los profetas del odio empiezan a caer, se empiezan a desmantelar, y entre ellos, sin que Israel intervenga, sin que haya un conflicto armado, Dios no permita. A pesar incluso de los políticos en Israel, a pesar de las decisiones políticas desconectadas realmente de lo que tiene que ser el judaísmo, a pesar de todas las cuestiones, caen los enemigos. Banay al Titiarú, hijos míos, no teman. Y este es un mensaje justamente. Una de las grandes cosas que el Rebbe nos revela este año y medio, que el hasidismo nos prepara, es Ligiot y Mazman, vivir con el tiempo de la redención. El Rebbe nos dice, estamos ya en justamente el 19 de Kislev, la última charla que tenemos del Rebbe, momentáneamente, de una fecha como hoy, el Rebbe nos dice que estamos en la era del Mashiach. Está no solo el video de la charla, sino está la charla de él. Sí, él entregó la versión corregida y está bien clarito los días del Mashiach en los cuales nosotros nos encontramos. Y ustedes me van a decir, ¿qué días del Mashiach? Que estamos viviendo cosas tremendas, pandemias, crisis, mi vida es un drama. Vivimos una contradicción terrible. Bueno, el Rebbe se encargó ese mismo 1990-91 de descifrar esto. Nosotros pareciera que, vieron cuando uno sale de Buenos Aires por la ruta, va hacia el sur, todavía no amaneció, sale en la noche y de repente uno va en la ruta hacia el sur, el este está a la izquierda, el oeste a la derecha, mientras que estás manejando, va yendo hacia Mar del Plata, hacia Bahía Blanca, hacia Tierra del Fuego, empezás a viajar por la ruta 3 hacia el sur, y de repente en esa oscuridad, en el momento más oscuro de la noche, toda una metáfora de redención, aparece una franja de claridad. El amanecer, irrumpe el amanecer. Y el amanecer, que era una columna, empieza a dominar parte del firmamento. De repente a la izquierda vos ves que se empieza a poner clarito, pero mientras estás manejando mirás a la derecha, todavía vas a ver oscuro y las estrellas en el campo, y estás manejando en una ruta, que a la izquierda es de día y a la derecha es de noche, porque estás en el medio de la ruta, no hay nada que obstaculice tu visión. Y estás viviendo una contradicción mientras que estás manejando. Eso es este momento. Este momento es, por un lado, si miramos bien y apuntamos bien y tenemos realmente la actitud que tenemos que tener, como dice el Rebbe, y les voy a pasar a explicar, vivir con el Mashiach, ya están instalados en la era del Mashiach, lo vamos a entender, y realmente no mirar hacia la derecha, no mirar, que es de noche de ese lado, que está oscuro, que hay ocultamiento. Estamos en un momento de la historia que realmente, como todo lo que tiene que ver con el Mashiach, que justamente el Mashiach es uno de los pilares de la fe. Es el principio número 12 de 13 principios de la fe judía. Y como todo principio, que en realidad Icar lo podemos traducir como pilar, como columna, si sacamos una columna se viene abajo el edificio. No podemos quitar Mashiach de lo que es el judaísmo. ¿No te gusta llamarlo Moshiach? ¿Te parece fuerte el nombre? Llamar cumplimiento del objetivo de la creación. La vida tiene un sentido, el mundo tiene un objetivo, y esto, como en Egipto lo concretó un hombre que se llama Moisés, ahora en nuestro tiempo hay un Moisés contemporáneo, que es el Mashiach, que Mashiach quiere decir ungido, justamente porque los reyes de la casa de David es justamente el vástago, el descendiente más famoso de la dinastía de David, la casa real de Israel, porque Israel también tiene monarquía, Israel tiene linaje real, y esta es una de las grandes cosas que aportó el hasidismo. Versículos explícitos en la Torá, como lo yasur shevet mi Judá, no se apartará el cetro de Judá. Sabemos que la familia de David viene de la tribu de Judá y salen los reyes, y sabemos que este reinado de David se cortó aparentemente con la destrucción del primer templo, y después en el segundo templo tuvimos reyes, Coanim, no volvió esa dinastía, y después, como dice la Torá, como dice la Gemara, ¿quiénes son los reyes? Son los sabios, pero a lo largo de las generaciones la dinastía de David no desapareció, y se instaló justamente en este liderazgo de sabiduría, como está escrito que el Mashiach es como Moisés, es un rey, es el poder, pero también es un sabio, y el más grande. Y a lo largo de la historia no se apartó el cetro de Judá, no se apartó el cetro de Israel, y uno de los grandes descubrimientos del hasidismo
una de las grandes cosas que el hasidismo le puso luz, porque siempre estuvo todo. Pero ¿cómo? Nos acostumbramos a la oscuridad de la vida, al ocultamiento de la divinidad, hasta la luz se nos ocultó en la Torá, y vino el hasidismo y encendió todas las luces. Por algo al Baal Shem Tov le gustaba tanto la luz, justamente prendió la luz en todos los temas y reveló que también hay una dinastía de David, y los rebes del hasidismo constituyen ese liderazgo monárquico en Israel que se revela. Y esto es un poco el punto. Vivimos años increíbles, les decía, con cosas que están pasando en el pueblo de Israel, en el mundo, avances tecnológicos y cada vez van más rápido, cada vez se afina más la materia, cada vez el espíritu se instala más también en el mundo. Materia y espíritu, que eran dos cosas antagonistas y que necesitaban paz, porque cuando hablamos de paz o de hacer las paces, señores, estamos hablando de que hay dos cosas que no combinan o compatibilizan, y todo el desafío es que haya paz. Y justamente, si algo está escrito referente a la llegada del Mashiach, no como la salida de Egipto, que salimos fugados, escapando, sino que vamos a salir, como dice el Rebbe, como Emir Latzeinu, erguidos a nuestra tierra, vamos a salir en paz, y todo por medio de paz. Y esto es justamente una de las claves que los mamarín de hasidismo tratan y revelan y aportan justamente a nuestra visión y criterio actual. Y esto del criterio actual es muy importante en cuanto al dato que menciona el Rebbe de vivir con Mashiach. Si vivís con Mashiach, ves la luz, haces el esfuerzo descomunal de abrir los ojos y sobreponerte a esa primera impresión, a esa primera realidad que tenés de las cosas. ¿Qué significa vivir con Mashiach? Mashiach es el Shabbat eterno. Cuando estás en Shabbat, llegó Shabbat, se hizo la hora, se prenden las velas, se puso el sol, ya no hay más lo que hacer, ya no sirve ninguna corrida, ya no comprás y vendés, ya no haces nada, no podés modificar nada, te entregás a Hashem, ya está, ya tu yo no interviene, te entregaste a él, tu ego ya no cotiza, todo es divinidad, todo es tranquilidad, llegó el Shabbat. Y esto es un poco la definición de lo que es vivir con Mashiach. Realmente empezar a tener la mentalidad y la visión, palabra clave, ¿sí? Visión de que la Geulá ya está y que tenemos que abrir los ojos y ver que realmente todo este proceso del hasidismo es un proceso de redención, de liberación personal, de liberar nuestras almas, como nuestras almas, cada uno de nosotros, toda nuestra generación, que es una generación de Teshuvá, como dijo el Rebbe, a principios de 1991, el 10 de Tevet, que ya todo judío sin excepción hizo Teshuvá. Cualquiera de nosotros tiene replanteos constantes, que tal vez no se expresen por afuera, no significa de que no sean concretos, porque Hashem une el pensamiento con la acción. Por más que por fuera tal vez vemos personas que no están impactadas de su alma, por dentro están teniendo replanteos y movimientos espirituales. Y uno de los grandes procesos del hasidismo es el despertar de nuestra generación, realmente cómo nosotros mismos somos la demostración empírica, el despertar de nuestra alma, el vínculo con nuestra alma, nuestra tradición, nuestra identidad. Nosotros somos justamente los hijos de la generación del Mashiach, esta generación que es fuerte, hasta el punto que los grandes maestros hasídicos nos traen un ejemplo fuerte, tal vez cruel. Muchos lo dicen en nombre del Maggid de Mesrich, otros en nombre de otros rebes, nos traen una metáfora sobre un hecho real que aconteció hace muchos siglos y está en una de las haftarot más famosas, una historia con el profeta Eliau, el profeta Elías. En un momento el pueblo de Israel estaba confundido, justamente el pueblo de Israel estaba cometiendo idolatría, la idolatría de Baal. El profeta Eliau estaba en el monte de Carmel, vamos a hacer resumido la historia, y en ese momento Eliau, como profeta líder, quería, por mandato divino, demostrar la verdad de la existencia, demostrar realmente la verdad. ¿Y qué sucedió? Hubo una orden divina donde se vulneró otra de las grandes leyes, que no se pueden hacer altares y ofrendas fuera de Jerusalén, desde que se construye el gran templo, y los adoradores de Baal trajeron sus altares, el profeta Eliau hizo el suyo, y donde iba a caer el fuego divino,
ahí se iba a demostrar cuál era la verdad. Una de las cosas que decía ahí el profeta Eliyahu reprochando a esas generaciones, Ad matai, a tempos himal shetei seifim, ¿hasta cuándo están jugando dos puntas, muchachos? Y porque si jugarían a una sola, tendrían posibilidad de darse cuenta del error y hacer teshuvá y ver la verdad de Hashem. Jugar a dos puntas, estar, como decimos vulgarmente, con Dios y con el diablo, no funciona, no hay apertura hacia la teshuvá, hacia el retorno. Y así fue, todos conocen el final feliz de la historia. El fuego cayó en el altar del profeta Elías y todo Israel vio realmente, y Hashem Elohim, y se demostró la verdad de Hashem, se demostró realmente, no compramos más el ocultamiento, que es una de las definiciones que gritamos al final de Yom Kippur, y que el rey de Lubavitch clamó en Parshat Noach, promediando en la segunda mitad del año 91, Hashem Elohim, ¿sí? No compramos más el ocultamiento, no nos confundimos más, vivimos ya la era del Mashiach, a pesar de que la vida es complicada, hay ocultamientos, nos encierran, nos limitan nuestras libertades, pasan cosas económicas, sociales, familiares, personales, Dios nos permita. De todas maneras, no tenemos miedo a nada, tenemos la tranquilidad del Shabbat eterno de la era mesiánica. Tenemos que ya eso mismo es lo que nos va a llevar, lo que va a realmente traer el desenlace, va a catapultarnos a la redención verdadera y completa. Verdadera porque no hay galut después, completa realmente, completa no solamente de la definición del que viene de Shalom, sino en plenitud, perfecta. Y el ejemplo que traen los rebes es que en nuestra época, una época de ocultamiento severo, feroz, pero simultáneamente una época de revelación extraordinaria de lo más profundo del conocimiento divino. En nuestra época se da la misma situación que en el monte de Carmel. Lo mismo, están los profetas de Baal y está el profeta Eliyahu. La diferencia terrible es que el fuego está cayendo del lado de los profetas falsos, de Baal. ¿Y cuál es todo el desafío, señores? No alarmarnos, no asustarnos, mantenernos firmes. No nos asusta ningún ocultamiento, mantenemos la alegría, que es uno de los grandes principios del hasidismo. Le decimos a Hashem, Ad matai, ¿hasta cuándo? Basta ya, no te deleites más, no tengas más najes de cómo tus hijos superan todas las pruebas. Hashem tiene como un babero construido, un babero divino, como esos padres que se empiezan a babear cuando sus hijos empiezan a caminar, dicen las primeras palabras, los primeros versículos, dicen su primer maimer, estudian su primer tratado del Talmud, superan su primer prueba, dan muestra de su integridad, de su honestidad, de su solidaridad. Bueno, Hashem ya tuvo suficiente, realmente najes, satisfacciones de su pueblo. Llegó el momento que los hijos digan, basta papá de estar afuera de tu mesa. Otra de las grandes expresiones del Rebbe, la mesa está servida, el Shulchan Aruch, la mesa está servida, con los manjares de la redención, el Leviatán ya está puesto en la mesa, el Yorabar, este toro primigenio también, el vino que se está añejando desde el principio de la creación, ya también está listo, falta que nos sentemos a la mesa, muchachos, dice el Rebbe, y que veamos que la redención está instalada. Y este es todo un ejercicio. Como decíamos antes, el hasidismo es reiterativo porque necesitamos escuchar muchas veces lo mismo hasta que nos caiga la ficha, hasta que el cospel telefónico ingrese al aparato, para que realmente nuestro corazón empiece a latir. Tenemos que quitarnos todas esas inhibiciones. El Alter Rebbe llama esto casi con una definición de anestesia. Una de las grandes preguntas a veces que hacemos es cómo el pueblo judío sobrevivió a todo. Sabemos que el pueblo judío es eterno y que Hashem nos cuidó, y como decimos en Pesaj, a pesar de que nos quisieron exterminar, Hashem estuvo con nosotros, y a pesar de que la Shoah, dice el Rebbe, sigue siendo una pregunta hasta el día de hoy, de todas maneras estamos acá, y estamos firmes y renaciendo, y todo esto es producto del hasidismo y la revelación del hasidismo, y estamos acá en este momento tan impresionante de la historia, con la máxima oscuridad, pero con la luz naciente, irrumpiendo la luz, amaneciendo, y realmente uno tiene que mirar como cuando
les decía, estamos manejando y ver que la redención está, todos los días están pasando cosas, no les digo que escuchen radio, ni miren tele, ni lean los diarios, pero estamos también bombardeados por noticias que a veces no nos damos cuenta el valor que tienen, los cambios increíbles que están sucediendo en el mundo, cómo se cae realmente la falsedad, la mentira, cómo por primera vez no hay grises, se está viendo todo tal cual es, cómo hay un bombardeo mediático de inmoralidad hace algunos años, que como definen los libros de Kabbalah es el último ataque del mal, el último ataque de las cáscaras que nos bombardean con todos temas que son de público conocimiento hoy en día, Dios nos permita, que ni los quiero nombrar, y que realmente es una guerra mediática que sumo, porque ya no hay consistencia, el mal sabe que se acaba, el ocultamiento sabe que se disipa, y ya no tiene fuerza ni consistencia. Esto le pasó a Nautz Tejilatán Besofam, Besofam Betejilatán, el final está enclavado con el principio con el final. Esto le pasó a Abraham Avinu en la 10ª prueba, en la última de él, y nosotros estamos viviendo la última nuestra. Abraham Avinu se le había aparecido a Shem y le había hecho una propuesta tremenda de ofrendar el hijo, y cuando Abraham Avinu salió a toda velocidad, como dice el Alter Rebbe en el Tania, se encontró con un río que no existía, la verdad, porque no hay ningún río en el camino hasta Jerusalén. ¿Sí? Y se metió hasta el agua y dijo, Shiene Hashem Kibau Maimat Nafesh, salvame Hashem que me llegó el agua hasta el alma. El río desapareció, era una ilusión óptica. El mal es una ilusión óptica. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos hoy en día. Hemos recibido este caudal realmente de Torá, de conocimiento divino, de energía, de fuerza, de bendición, para traer la redención. Y sobre esto da un ejemplo el Rebbe anterior, el Yosef de nuestra generación, como lo llama el Rebbe, cuyos 2 nombres están asociados a la redención, Yosef e Yitzhak, y cada nombre es para una clase independiente, realmente lo que denota, lo que define cada nombre del Rebbe anterior, el Yosef Shebedorenu, el Yosef de nuestra generación. Y es increíble realmente cómo el Rebbe anterior, en el mamar que nos dejó como legado prácticamente, el famoso Bati Leganim, uno de sus capítulos habla de que llegó el momento que se denomina el despilfarro de los tesoros. ¿Qué significa esto? El despilfarro de los tesoros. Esto tiene que ver con un rey que lleva mucho tiempo en guerra, una guerra desgastante, y el rey ya está cansado de la guerra y toma una decisión crucial: abrir la Reserva Federal, abrir el Banco Central del Imperio, donde están todos los tesoros, y terminar la guerra de una vez por todas. ¿A quién convoca? ¿A los generales del ejército? No. ¿A los capitanes? Tampoco. ¿A los que son los líderes que manejan el armamento? Tampoco. Llama a los soldados rasos, y los llama uno por uno, a los que no tienen ninguna jerarquía, los que no son cabeza de nada, que solamente dan la vida por la patria, y los llama y les dice, muchachos, entren y llévense todo, y ganen la guerra. Esos somos nosotros. Cada uno de nosotros en esta generación somos los soldados rasos, los soldados simples, los últimos, los auténticos decadentes de la historia, la generación más baja, la generación a la que ya la mente no le funciona como las generaciones anteriores, no tenemos la destreza intelectual de los gigantes del pasado, nuestras emociones tampoco funcionan, nuestros corazones como en aquellas épocas, como leemos en los maíces, en las historias, pero hay una ventaja comparativa. Al no haber obstrucción del intelecto y las emociones, la esencia de nuestra alma está a flor de piel. Al estar la esencia del alma a flor de piel, somos la generación de la esencia, y justamente en eso radica la magnitud, en eso radica nuestra fuerza, y somos la generación de la esencia porque somos los que estamos trayendo la redención. Sí, nosotros, las personas sobre las cuales Moshe Rabbeinu, Moisés, el primer Mashiach, como lo llama la Torá, el primer Mashiach se sintió humilde, el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, porque Hashem, como muchos que están siguiendo acá YouTube, Hashem le puso a Moshe un video de YouTube, y Moshe vio cómo nosotros, con tan poca facultad intelectual, con las emociones tan encontradas, con la situación de ocultamiento que tenemos, así todo le damos para adelante y desarrollamos
nuestra alma y nos comprometemos con el líder de la generación, y toda nuestra vida es en función de revelar la presencia divina en el mundo. Ese es el objetivo del judaísmo. Eso fue toda la Torá y la Mitzvot en la historia. Y nosotros somos los soldados que estamos entrando a esta reserva federal. El rey nos abrió la puerta y dijo, llévense lo que necesitan. Y esto nos trae también algo muy distintivo del día de hoy. Algo muy distintivo del día de hoy, que también se emparenta con Hanukkah, que ya falta poquito. La fecha, los calendarios, los meses judíos, increíblemente con el hasidismo, se empezaron a llenar de fechas hermosas. Antes los calendarios estaban muy vacíos. Hoy pasan pocos días, ya tengo una fiesta otra vez. Y esto también es un fenómeno de redención. Una cosa muy extraña es que estas festividades aparecen en la segunda quincena del mes. ¿Qué tiene que ver esto? Nosotros sabemos que el pueblo judío se parece a la luna, funciona como la luna, tuvo su momento de esplendor, la generación 15, la luna llena, como la generación del rey Salomón, cuando fuimos imperio, que fue un botón de muestra, un demo de la redención, tuvimos momentos de renacimiento, de cuarto menguante, de casi Dios nos permita desaparición, como la luna en los últimos días del mes. El reinado de David también se parece a la luna. Pero acá hay un tema especial. Casi todas las festividades del judaísmo son la primer quincena, y no son la primer quincena. Es cuando la luna está llena, cuando el disco de la luna está completo, la plenitud, la perfección. ¿Sí? Pesaj es un 15 del mes de Nisan, Sukkot es un 15 del mes de Tishrei. Así tenemos fechas también, Tu B'Av, Tu Bishvat, 15 del mes de Shvat, 15 del mes de Menachem Av. Siempre plenitud, Shavuot es la primer quincena. Y hasta incluso en las costumbres judías, siempre se trata de que las bodas sean la primer quincena. Hay tal vez excepciones, pero siempre se busca justamente cuando la luna está creciendo. Y el Rebbe pregunta en estos días, ¿cómo puede ser que si nos guiamos por la luna y los meses son lunares, a partir del día 16 la luna se empieza a achicar y nosotros seguimos contando ascendente? Y todo el conteo es por el fenómeno de desarrollo de la luna. Cuando la luna empieza a tener un fenómeno descendente, tendría que empezar a bajar los números. ¿Sí? Cuando llegás al 15, el día que sigue tendría que ser 1B o 14B. Empezá a bajar 14, 13, 12, 11. Así todo, seguimos subiendo el número. Por otro lado, otra de las cosas extraordinarias es que el valor numérico de los días de la segunda quincena es formidable. Son todos números lindos, dice el Rebbe. El 17 es Tov, el 18, que es bueno, el 18 es Jai, que es vida, el 19 es Betov, con el bien, el 20 es Keter, que es corona, que es lo que trasciende esta existencia reducida, sistemática. El 21 es Achtov, solo bien. El 22 es la Havbet, ¿sí? Que tiene que decir Bejai Boraj Israel, en ti se bendecirá Israel. Y así sucesivamente. El Rebbe empieza a explicar que en realidad esta festividad de Hanukkah, y atención Hanukkah en la semana, y esta fecha de Rosh Hashanah, el Hasidismo, 19 y 20 de Kislev, están directamente relacionados justamente con la redención. ¿Por qué? Porque en realidad acá sucede un fenómeno que tenemos que analizarlo y requiere solo un conocimiento chiquitito de astronomía. En la primera quincena del mes, a partir de que la luna nace, cada vez tenemos más luz de luna. ¿Por qué? Porque luz y luna, dador y receptor, se van alejando. Como si alejarías una linterna de la pared o del lugar que estás alumbrando y la circunferencia, el círculo, cada vez va a ser más grande. Cada vez hay más luz de luna porque hay más distancia de dador a receptor. Y cuando hablamos de luna, todos sabemos que la luna es sinónimo de exilio, de ocultamiento. La luna era un sol al principio de la creación. La luna es el símbolo y el representante físico del ocultamiento divino, de lo que fue la primer contracción. Esa luna que irradiaba pasó solo a refractar, y ese achicamiento de la luna tiene que ver con lo que rezamos cuando santificamos la luna, que en el futuro nos vamos a renovar como ella, y no solo como la luna que se renueva cada mes, sino que la luna va a recuperar su condición de luz, de dar, de alumbrar por sí misma y no reflejando la luz del sol. ¿Y qué sucede? Primer quincena del mes,
primer quincena del mes, el sol y la luna, dador y receptor, cada vez se alejan más y por eso la luna cada vez se engrosa más y cada vez hay más luz de luna. En la segunda quincena del mes, sol y luna, dador y receptor, se empiezan a igualar, se empiezan a acercar. Tenés menos luz de luna, pero tenés cada vez más cerca la esencia del sol hasta acercarse a la luna. La luna empieza a igualarse al sol. La luna deja de ser un mero reflector. ¿Qué significa esto? Explica el Rebbe hace 29 años atrás exacto, en medio del anuncio de redención que le dije al principio. El Rebbe dice que lo que baja es la revelación, pero simultáneamente en un proceso simultáneo, ¿sí? Baja la revelación, pero sube el aspecto esencia. Esto es realmente lo que está pasando ahora. Nosotros estamos al final de la segunda quincena de la historia, en el día 29, casi 30 del mes, en la luna está naciendo, la redención está irrumpiendo y no vemos nada, lo que se apagó es la luz, y al haberse apagado la luz esto da lugar a la esencia. Como hablamos antes, como símbolo de nuestro interior, tal vez no nos funcionan las luces de nuestra vida, pero eso da lugar a que la esencia emerja y eso da lugar a que podamos vivir los días del Mashiach realmente y descubramos los potenciales increíbles nucleares que tenemos. Eso es la aparición del hasidismo, la segunda quincena del mes, y que las festividades aparezcan ahora y que Rosh Hashanah del hasidismo aparezca en la segunda quincena del mes es un indicativo de que no hay que guiarse de la primera impresión, del ocultamiento de las cosas que están sucediendo, porque dentro de esto es como un huevito, adentro hay un pollito que está por nacer, el huevito está feo por fuera, manchadito, pero está por emerger la vida, está por emerger la redención, y justamente el apagado de la luna, la segunda quincena, la reducción, ¿qué tal, Yosef? El apagado de la luna es porque está emergiendo la esencia. En cualquier momento, y el Rebbe dice que esto hay que prepararse sin preanuncio, porque Eliyahu Naví, todos dicen que Eliyahu Naví tiene que anunciar, el Rebbe dice que Eliyahu Naví ya vino y ya anunció, si Mashiach viene hoy, Eliyahu Naví está viniendo todos los días a Tiberias a decir que el Mashiach viene, no hay precondiciones, no hay horarios, ya no hay que poner ninguna condición, que tenemos que hacer tal cosa o cumplir un Shabbat, ya está, lo único que tenemos que hacer es pedir y estar preparados y estudiar cada vez más Mashiach y redención, realmente atender algo fundamental, que son las palabras del líder de la generación, tener la plena confianza, como dice el Rebbe, en reiteradas oportunidades, que somos la última generación del exilio y la primera generación de la redención. Más allá de que cada día puede parecer una frustración, cada día intensifica más la fe, cada día intensifica más la exigencia, el pedido y la demanda de la redención. Como todos sabemos que la fe no es una cuestión pasiva, sino activa. Esperar al Mashiach no es esperar al colectivo a que venga, hay que salirlo a buscar, hay que salir de la parada y empezar a caminar en la ruta hasta encontrarlo. Y realmente ese es el trabajo que tenemos con nuestra generación. El Rebbe nos pide justamente esta revelación de la estirpe davídica en nuestra generación, nos está diciendo y nos está clamando, ¿sí? Desde el techo del Beit HaMikdash, que es una referencia al Mikdash, como él mismo dice, que construye el santuario, que construye el Mashiach en el exilio, y porque el templo ya está construido y terminado en los cielos, y tiene que realmente unirse al templo de abajo, instalarse en el monte del templo, y ya tenemos que saber que esto ya está funcionando, y el anuncio de la redención se está diciendo a cada instante: humilde, llegó el tiempo de vuestra redención, no teman. Fundamental esas palabras, está escrito: Sachti mitzrim bemitzrim, hice luchar hermanos contra hermanos. Estamos viviendo un gran Shabbat Gadol, estamos viviendo realmente esto que tiene que ver con el nacimiento del Rebbe, que nació un 11 de Nisan, tan relacionado a Shabbat Gadol, a la Haftará que leemos ese día, a la unidad, a la hermandad, a cómo se produjo el gran milagro, que los mismos egipcios empezaron a enfrentar con los egipcios, y está pasando un Shabbat Gadol global y contemporáneo ya hace varios años. Tenemos que trabajar, intensificar todos juntos, aunar las fuerzas para estudiar Mashiach y Geulá, cumplir realmente el mandato del Rebbe de realmente que el estudio de la redención sea algo
que llegue a todos los judíos sin distinción, que realmente la noticia de la redención llegue también a las naciones. Esto también está en las leyes del Rambam, y el Rebbe lo nombra en infinidad de oportunidades. Tenemos que transmitir los 7 preceptos a las naciones, informarles de la redención, y realmente es un hecho que es relevante y trascendente a nuestro momento. Y esto es realmente lo que el hasidismo trajo. Esto es realmente, como dice el Rebbe, y está en una de las hijot tan famosas, por lo que se jugó y sacrificó su vida el Alter Rebbe. Estos días escuchamos todas las historias del 19 Kislev, la cárcel que tuvo que afrontar, la prisión, 53 días terribles, persecuciones, años y años, perdió a su hija sacrificando su vida, persecuciones, excomulgaciones, hasta gente que tuvo que abandonar sus tierras, todo tipo de sufrimientos. Y el Alter Rebbe fundamentalmente decía que por 2 grandes cosas vino el hasidismo, una justamente para expandir y que llegue a cada judío esta información sin excepción, y por eso producía tanto revuelo y polémica y tanto antagonismo en la tierra y en los cielos, pero fundamentalmente el hasidismo vino para traer la redención. Y el Rebbe dice que todo el sacrificio, todo lo que se quemó la vida del Alter Rebbe por nosotros, fue para traer el Mashiach, por el segundo motivo. Y justamente ese es el mensaje para nosotros, nuestros sacrificios con paz, con alegría, con luz, con la noticia latente del Rebbe de Lubavitch, anunciando la redención como un hecho, como una profecía. Como el Rebbe nos dice, hay profeta, juez y consejero, y su profecía fundamental a toda la gente de la generación, a la que aconseja con temas espirituales y temas mundanos, la profecía fundamental es Higias Man Geulatchem, llegó el tiempo de vuestra redención, y ese es nuestro desafío, gente, que tengan Gutiontev, realmente, que seamos escritos y sellados, ¿sí?, para un año bueno en el estudio del hasidismo y en los caminos del hasidismo, estos caminos del hasidismo que nos conducen a la redención verdadera y completa, que realmente esto prosiga ahora de inmediato con el rabino Shlomo Levi en Jerusalén, con el Moshiach, con alegría eterna, en un gran Fabrengen, en una gran comunidad, todo Israel junto. Todo Israel tendría que estar en un solo lugar bajo una azúcar, realmente alegrándonos eternamente, Simchat Olam al Rosham, con alegría eterna sobre sus cabezas, porque la redención es un hecho. Bueno, Shavua Tov a todos, Gutiontev, gracias por participar. Saludo a Broji que anda por ahí, Abraham, Levi, gracias, Joel, saludito a todos, me despido.